Bueno, parece que, como diría mi admirado Iñaki Angulo, el detector de cretinos se ha saturado, ha sobrepasado su límite en las últimas horas a raíz de esa decisión de lógica y patriota. Ahora me voy a explicar, por otra parte, de Carlos Alcaraz de no ir a la Copa Davis, a la final de la Copa Davis, de no jugarla, porque él ya estaba allí, de no jugarla en Bolonia esta misma semana, ¿no? Repasemos los antecedentes. En la pasada final de las ATP Finals contra Sinner, el español pues siente un dolor ahí en el isquiotibial durante el partido, pide asistencia médica, le vendan, tal, y bueno, lógicamente, para todo aquel que, bueno, pues tenga una explicación racional, ¿no? Que acepte una explicación racional, pues el cuerpo, en caliente, con adrenalina, es capaz de aguantar, ¿no? Ese esfuerzo, acaba el partido, pero al día siguiente, es la lógica, ¿no? Indico, es la lógica de la biología y todo, pues el cuerpo se enfría y eso hace que esa molestia se convierta en algo más grave, ¿no? Y hoy, pasados otras 24 horas más, todavía más grave, ¿no? Entonces, tras las pruebas realizadas ayer, se diagnostica un edema muscular, que es lo que le impide, ¿no? No solo jugar, sino entrenar, porque Alcaraz quería entrenar, él fue a Bolonia y quería probarse mañana para ver, bueno, el estado real, ¿no? Pero desde su entorno le dicen muy claramente que si juega se rompe, y si entrena, pues probablemente también, ¿no? Entonces, pero sobre todo, si juegas, te rompes, si fuerzas, te vas a romper. Entonces, es cuando hoy ya se ha hecho oficial esa decisión de Alcaraz de no jugar, pues lógica, repito por otra parte. En este contexto, yo lo que quiero es analizar el contexto concreto de cada caso, ¿no? Pues ya ha habido muchos mensajes, muchos de ellos, otros obviamente entendiendo esta decisión, pero la gran mayoría diciendo que Alcaraz, que con España no va nunca, que a las exhibiciones dice que sí siempre, es otro punto que tocaré después, y bueno, cosas así, ¿no? Y lo que hay que indicar es que creo que Alcaraz en este contexto hace bien. En el contexto de febrero y de septiembre, por ejemplo, cuando se ausentó también en las eliminatorias fuera de casa ante Suiza y en casa ante Dinamarca, para mí no estuvo bien. Para mí sí que se borró, ahí sí que se borró, alegó cansancio, lo mismo que Davidovich, pero en Rotterdam, en febrero, por ejemplo, estaba jugando 2 días después en Rotterdam, ¿no? En la misma pista de indoor, y en septiembre, tras ganar el US Open, la mayoría de la gente entendió que su decisión de no jugar, ¿no? Por la fatiga acumulada, ¿no? Este es otro punto que quiero aclarar, ¿no? Si gana el otro día ante Sinner, ya digo yo que no se monta tanto lío. Pero como pierde, pues siempre hay más polémica, ¿no? Pero la gente en ese momento, tras el US Open, pues entendió que no fuera, ¿no? Yo no. Yo fui de los que criticó, respeto su opinión, pero no la compartía, de que podía haber ido a Puente Romano, a Marbella, en un contexto favorable, tierra batida, con su público a su lado, para certificar la clasificación de España. No hizo falta, puesto que otros lo hicieron por él, ¿no? Pero en ese contexto sí que puede haber debate, ¿no? En este, claramente no. O sea, Carlos Alcaraz está lesionado, no puede jugar, ni siquiera puede entrenar. Y bueno, pero bueno, supongamos que pasa esto, ¿no? Pasa que Alcaraz juega. Primero entrena, lo cual hace que fuerza para entrenar, lo cual hace que esa lesión se agrave todavía más. Y después decide jugar encima, ¿no? ¿Qué habría pasado? Que no sé, no habría podido jugar al 100%, y esta es una competición en la que tienes que estar, el que juegue tiene que estar al 100%, fuerza, su equipo, o sea, él pierde, su equipo acusa esa derrota, aunque pases a la siguiente eliminatoria tampoco puedes contar ya con él, y el equipo pierde en algún momento. Entonces, ¿qué se habría dicho de Alcaraz? Que no tenía que haber forzado, que está loco, que no sé qué, porque yo también aquí, esto es otro tema, pero yo también aquí celebré las flexiones, las malditas flexiones de Marc Márquez aquel día, ¿no? Supongo que todos os acordáis, ¿no? Y bueno, luego mirad lo que pasó. Entonces, no, obviamente no es tan comparable, ese era un caso extremo, este no lo es, pero si Alcaraz fuerza, ¿y qué pasa? De esas molestias, de ese edema, se convierte en una rotura, más de un mes de baja a lo mejor, y no puede llegar en condiciones al Open de Australia. No puede preparar en condiciones el Open de Australia. Entonces, claro. Y, repito, juega no estando bien e impide a otro jugador, a otro compatriota suyo, jugar al 100% de lo que él pueda dar. Entonces, claro, también sería un perjuicio, ¿no? Para sus intereses suyos y también del país, ¿no? Por eso digo que para mí es la decisión más patriota que puede hacer Carlos Alcaraz, no jugando esta fase final, al no estar en condiciones para jugar un partido al 100% contra jugadores pegadores y que le van a exigir. El tema de las exhibiciones, bueno, a ver, dicen que la exhibición de Fonseca, con la que tiene que jugar contra Fonseca, el jugador brasileño, si no me equivoco es dentro de 3 semanas o así, ¿no? El 7 de diciembre, 19 días quedan, ¿no? Hombre, no es dentro de 2 días,
que es donde se juega, que es cuando se juega esta eliminatoria contra la República Checa. Me imagino que si fuese dentro de 2 días, Alcaraz tampoco podría jugar esa exhibición. Dentro de 19 días, pues me imagino que ese Dema estará mejor de lo que está ahora. Pero hombre, si Alcaraz no puede jugar, o sea, no se siente que pueda ni siquiera entrenar todavía, me imagino que también dirá que no. Pero yo no sé, no soy médico, no sé cuánto tiempo necesita, ¿no? Pero me imagino que será una lesión corta. A lo mejor dentro de 3 semanas sí que puede estar. Y hombre, no nos engañemos. Las exhibiciones no tienen nada que ver, ¿no? Sobre todo esta que va a jugar con Fonseca, no tiene nada que ver a un partido oficial. En esa exhibición probablemente Alcaraz pueda jugar al 50% de su capacidad, porque lo que interesa es divertir a la gente, ¿no? Entonces ya lo sabemos cómo son ese tipo de exhibiciones. Más o menos como un partido de solteros contra casados, un entrenamiento con público, bien, pero no hay exigencia, ¿no? Ni física ni mental comparable a la de un partido ATP. Entonces, por ese lado creo que también hay que hacer ese inciso. Repito, en septiembre, cuando Alcaraz quiso hacer de mascota de Federer, ¿no? Por la Lever Cup, ¿no? Por el torneo que organiza Federer, la mala película de Serie B, como la llamo yo, torneo fingido, sobreactuado, ¿eh? Bueno, pues ahí yo sí que critiqué que prefiriese eso a defender su país. Pero en este contexto no, la mayoría ahí entendió Alcaraz, por otra parte, ¿no? Pero en este contexto no, repito, porque quizá el US Open ganó y aquí ha perdido. Pero es así, ¿no? Y el tema de Rafa Nadal, ¿no? Porque hay gente que ha sacado a colación también a Rafa Nadal diciendo que él era así, era el patriota, él sí llevaba aquí a España en el corazón, siempre estaba ahí. Bueno, Rafa Nadal ganó 5 Copas Davis, es verdad. En muchas de ellas no jugó todas las eliminatorias. De hecho, en 2008 no juega la final, porque está lesionado, la del Mar Platazo. En 2009 juega la primera eliminatoria y la última, la final, sí, pero los cuartos y semifinales no los juega, por lesión y por fatiga. En 2010 no juega ninguna eliminatoria. En 2011 juega la final, la semifinal, pero no juega ni la primera ronda ni la segunda, sobre todo la del Austinazo en Estados Unidos, en pista cubierta, con Estados Unidos, con Roddick, Fis y todos estos que hay, Feliciano y David Ferrer son los que se encargan de ganar. Después él juega la final, ¿no? Sí, la gana, todos recordamos, ¿no? En Sevilla, ¿no? No sé si fue en Sevilla o en Madrid, ya no me acuerdo, pero contra el Potro, en su último punto, bien. Y después solo juega una eliminatoria en los siguientes 4 años, hasta septiembre de 2015. Una victoria de permanencia en 2013, que hizo lo contrario que a Carlos Alcaraz este año. Ganó el US Open y se fue a jugar creo que fue a Madrid, en tierra batida, permanencia contra Ucrania. Pero después no jugó ninguna eliminatoria más de Copa Davis, ¿no? Incluida la vergüenza que tuvo que soportar Carlos Moyá en Brasil 2014, cuando ninguno de los jugadores históricos, no, ni él, ni Nadal, ni Verdasco, ni Feliciano, ni Ferrer, acudieron para luchar por la permanencia en ese grupo, ¿no? Contra Brasil, ¿no? Que perdió España, ¿no? Eso es así. Jugó en 2015, regresó en 2015, en septiembre, porque tenía que jugar para jugar los Juegos Olímpicos. Por obligación, tenía que jugar una serie de eliminatorias para que alcanzase un cupo mínimo. En 2015 contra Dinamarca, contra un tal Torpegar. No me lo estoy inventando, es así. Torpegar se llamaba, ¿no? Pero lo jugó porque tenía la obligación de jugar. Porque si no, no jugaba a los Juegos Olímpicos, en los que después se proclamó brillantemente campeón de dobles con Marc López. Pero es así, ¿no? Y después ya, prácticamente, creo que solo jugó 1 o 2 eliminatorias en 2018. Y, bueno, en 2019 la fase final, sí, que ganó con España y tal. Y el año pasado, yo digo que la decisión de Alcaraz era patriótica. Porque el año pasado, por ejemplo, Rafa Nadal no se cansó de repetir: si no estoy para jugar, ser el primero en dar un paso al lado y dejar que otro que esté en mejores condiciones me sustituya. Parece ser que esas palabras se las llevó el viento, ¿no? Porque Rafa Nadal el año pasado jugó cojo contra Bondi van de Zandschulp en Holanda, causando que España perdiera ese partido, que fue clave, ¿no? Para perder la eliminatoria, ¿no? Rafa Nadal podía haberse conformado con jugar el doble, a duras penas, pero bueno, entre el doble individual no hay nada que ver. El doble a lo mejor gastas un 30-40% de lo que gastas en el individual, porque no hay desplazamientos laterales apenas, ¿no? Rafa Nadal no podía desplazarse lateralmente, porque estaba cojo, pero no de ahí. El partido que juega con Djokovic en los Juegos Olímpicos me da pena verle, pero no puede, porque estaba cojo, estaba lesionado ya de por vida, no podía jugar, por eso se retira, porque no puede jugar más, ¿no? Pero, bueno, en aquella decisión se puso el primero a los intereses de su gran país, de España, siempre con España en la boca. Pero ahí se puso el primero para sus intereses, ¿no? Y perjudicó a España en aquella eliminatoria, ¿no? Pero había que hacerle el homenaje. Tenía que salir con la foto, con el escudo de España, disputando su último partido, con España, con mi amada España, ¿no? Si hubiera hecho lo que tenía que haber hecho, que era renunciar al individual, poner a Roberto Bautista, dejar que Roberto Bautista estaba en mucha mejor forma que él, porque había ganado un torneo indoor 3 semanas antes, la misma superficie en la que se jugaba la Copa Davis, pues
habría habido muchas más opciones, ¿no? Y hubiera jugado el dobles con Granollers, pues a lo mejor España habría acabado ganando esa eliminatoria. Y esa Copa Davis, en la que sí estaba Carlos Alcaraz, que hizo lo que tenía que hacer, que era ganar sus partidos individuales. Pero había que hacerle la foto. Era más importante la foto, ¿no?, de su último partido con España, a costa de los intereses del equipo, de un David Ferrer que no tuvo los huevos para decirle que no, porque lo vio en los entrenamientos. Lo vio en los entrenamientos que no era capaz, que no estaba en condiciones de jugar. Pero ahora sí se cayó. Se cayó porque España entera quería que jugase. No podía, ¿no? Decirle que no. Ahí lo vemos, ¿no? Por eso digo, ¿no?, que la decisión de Alcaraz este año yo creo que es más patriota y que era lo que tenía que haber hecho Rafa Nadal el año pasado. Pero el humilde, como siempre, España, siempre primero, España. Ahí vemos que no era tan humilde, ¿no? Nunca fue tan humilde. Es un error, ¿no?, que muchos de vosotros os habéis tragado, pero yo no, nunca, jamás, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Repito, la decisión de Alcaraz de borrarse en febrero y en septiembre, para mí no la compartía yo. Pero en esta ocasión es que está lesionado, no puede hacer más, ¿no? Por lo tanto, creo que es la decisión coherente que había que tomar. Le duela a quien le duela, le critique a quien le critique, pero creo que es la decisión correcta. Y ya veremos después igual las exhibiciones o no, ya veremos. Pero a día de hoy no puede jugar esta eliminatoria. Es así. Nada, si os ha gustado este vídeo, un poco largo, lo siento, pero tenía que hacerlo quizá porque debía, ¿no?, de dar explicaciones, con datos, con información, ¿no?, analizar el contexto concreto, ¿no?, de cada circunstancia, porque así se analiza mejor. Ya sé que los fanáticos no escuchan, nunca escuchan, y no van a escuchar este vídeo, ¿no? Ellos van a seguir RQR, ¿no?, con Nadal el humilde y Alcaraz el traidor. Bueno, pues ya he demostrado que quizá a lo mejor sea lo contrario, ¿no? Nada, hasta otra.